Hola, gente hermosa. Bueno, vamos a ver que se vayan sumando. Tomando el matecito de la tarde. A ver, vamos a alejar un poquito esto. Ahí está. Mientras se van sumando, voy a poner que no molesten. Ahí está. Bueno, hola Hilda, bonita. Hola, hermosa. Bueno, vamos a ver. Bueno, hoy preparé un tema que, como siempre les digo, que ustedes me sugieran. Una persona, que ahora no recuerdo el nombre, y cerré la compu porque si no me hace mucha luz a los lentes, y como estos son reflex, bueno, se ve una cosa azul. Pero alguien que me sigue y que bueno, con esa gratitud hermosa que tienen cuando escriben, y bueno, agradeciendo los vivos y la información que por acá doy, me dijo, ¿no? Que ella quería saber cómo era el tema de las enfermedades físicas, las dolencias físicas, y si tienen una raíz psicológica, si cómo es, si solamente lo físico es lo físico. No recuerdo bien cómo fue su mensaje, pero bueno, si bien siempre hay varios temas, hay muchos temas para hablar, pero me pareció interesante porque no sé si alguna vez he hablado directamente de esto, no sé, porque sí he dado talleres hace mucho tiempo. Hay mucha información desde lo que son las nuevas constelaciones, las enfermedades, constelar las enfermedades. Pero lo que pensaba, porque obviamente por ahí si lo doy a nivel de cuando damos los talleres o los cursos, es por ahí una información muy técnica para las personas. Y a mí lo que me interesa es poder llegar a la comprensión de la mayoría. Entonces, voy a hablar, sí, desde la mirada sistémica, pero también desde un nivel lo más sencillo posible para poder tocar este tema que tiene que ver con las constelaciones y la salud física, con el síntoma como metáfora, porque es muy interesante. Y más allá de lo que son las constelaciones, desde la comprensión que hoy, gracias a nuevos paradigmas que se instalan y que empiezan a cambiar nuestra manera de ver la realidad, podemos hablar y podemos observar muchos cambios en cuanto al tema de las enfermedades, de las miradas, de las... ¿no? O sea, por ejemplo, hoy ya no es algo extraño que por ahí un médico derive a una persona a terapia por una dolencia física, ¿sí? Cuando quizás hace unos cuantos años era como, o sea, nosotros venimos de algún momento donde la información estaba toda incluida y todo se miraba desde un lugar
integrador, que es ese sitio que proponen las nuevas constelaciones o las constelaciones cuánticas o la filosofía de todo esto. Y después, durante mucho tiempo, se manejó una dicotomía de cuerpo-mente, ¿no? Como para decir, el cuerpo por un lado, lo físico, lo que pasa en el cuerpo, y lo que nos sucede, nuestras emociones, nuestros sentimientos, el pensamiento por otro, como una cuestión que no tenía nada que ver. Entonces, en primer lugar, hoy tenemos que entender que no hay una enfermedad, sino que hay una persona enferma. No hay una enfermedad que está disociada, no es un cáncer que ataca o una gastritis que ataca o lo que fuera como enfermedad, como síntoma físico, suelto, desconectado de quién lo padece. Entonces, tenemos que partir de ahí. Entonces, como los seres humanos somos seres muy complejos, lo que nos esté ocurriendo en cualquiera de nuestras dimensiones va a afectar al resto, porque somos un sistema. Y esto tiene que ver que, bueno, las personas que están haciendo conmigo la formación de Inconsfa, lo vamos a ver este fin de semana en el curso sobre sistemas familiares, intrincaciones y campos mórficos. Vamos a ver sistémica. Y la noción de lo sistémico no tiene mucho tiempo. Y cuando hablamos de sistema decimos que en un sistema todo está interconectado y lo que ocurre en un aspecto va a estar afectando al resto. Y nosotros somos un sistema. Nuestro cuerpo funciona como, de hecho, sistema digestivo, sistema circulatorio. Entonces, eso quiere decir que cuando yo hablo de la complejidad del ser humano, hablo de que nosotros tenemos varias capas, ¿no? Nuestro cuerpo físico, que es como lo más denso, es el que soporta todo, es el que carga. También tenemos nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental. Entonces, y esto es algo que se viene viendo hace mucho tiempo, cómo nuestro estado mental afecta al cuerpo. Y muchos, seguramente, vamos más atrás, ¿no? Una de las pioneras en esto ha sido una bendita alma que vivió mucho tiempo, por suerte, creo que llegó a los 90 o por ahí, me parece que los pasó, que fue Louise Hay. Louise Hay, y yo recomiendo leer, porque esa mujer era tan clara, porque esas almas es tan clara. Louise Hay es una mujer que revolucionó muchos conceptos en la década de los 90. En la década de los 90, 80-90. Ella era una mujer autodidacta, no era médica, no era psicóloga, era autodidacta. Una mujer con una vida muy dura, con un pasado muy duro, en el cual fue abusada de pequeña por su padrastro, odiaba a su madre por esto. Y esta mujer era una mujer muy hermosa, que desarrolló cierta frivolidad y se ocupó de, como pasa muchas veces, y muchas veces en personas que viven situaciones de abuso y situaciones muy duras, ella se quedó en lo externo y era modelo y era muy bonita y tenía una buena vida hasta que se enferma de cáncer. En la mediana edad. Era una mujer aún joven. Se enferma de un cáncer muy severo.
Y entonces, además de los tratamientos que habitualmente se hacen para estas enfermedades, ella no sé si en ese momento se acerca a la cienciología o, bueno, la cuestión que empieza a trabajar con decretos, con afirmaciones. Y esta mujer se cura su cáncer. Y a partir de ahí hizo un cambio radical en su vida, donde empezó a compartir su testimonio, lo que había descubierto, y muchos, los que tienen unos cuantos años como yo, se deben acordar cómo empezó que en realidad las afirmaciones no es algo que lo descubrió ella, es filosofía perenne, es conocimiento ancestral, pero es como que ella lo empezó a mover, y tiene libros, por eso digo, está muy bueno leerla, un libro, Usted puede sanar su vida, se llama, Usted puede sanar su vida, que es un bestseller, que luego tiene un cuaderno de ejercicios, y después tiene un libro pequeño que se llama Sana tu cuerpo, donde es uno de los primeros libros. Todavía no se hablaba de Hammer y la medicina biológica, todavía no había biodescodificación, no estaba este señor de España, que no lo voy a nombrar, que a mí no me gusta, pero que agarró un montón de cosas, se apropió de muchas otras y bueno, y armó una escuela. Pero digamos que en ese momento no había nada de eso, nada de eso. Y ella empieza en ese librito, porque yo en algún lugar lo debo tener, donde por ejemplo hablaba, no sé, si tenés un dolor de cabeza, te daba el correlato emocional de lo que podía estar ocurriendo ahí y la afirmación para trabajar, y así con un montón de síntomas, con enfermedades. Entonces se convirtió en algo que muchas personas recurrían para empezar a entender y para comprender, ¿no?, que detrás de un síntoma físico, detrás de una dolencia, detrás de un desorden, había alguna emoción atrapada, había alguna emoción, yo diría excluida, desde la mirada sistémica, oculta, inconsciente, ¿no? Entonces es como una pionera en esta época de decirnos que cuando el cuerpo duele, hay una emoción que nos está compartiendo, que nos está mirando, hay algo que nos está diciendo. Recuerden una frase que dice, el cuerpo grita lo que la boca calla. Y en algún momento yo también he compartido, porque hay personas maravillosas con estos pensamientos, algo así que decía que el dolor que no expresas, bueno, como que era el dolor que te enferma, algo así. Hablando de lo que pasa cuando reprimimos. Pero si vamos más atrás, en el psicoanálisis, en toda la teoría freudiana, que fue un ser que aportó muchísimo, gracias a él se pudo empezar a explorar lo inconsciente, a tener en cuenta que prácticamente todo lo que está detrás de un síntoma es inconsciente. Y seguramente, y hay mucho de ese contenido inconsciente que fue reprimido. Y él, en ese momento, por ejemplo, era la época de las histerias. Hay una paciente famosa y hasta una obra de teatro que se llama Ana O, donde era una paciente que tenía una parálisis y todo eso que ella traía tenía que ver con una cuestión que había ocurrido en su infancia, algo reprimido. Entonces, y si vamos más atrás, por eso yo decía que esto no es reciente, si uno va a las medicinas antiguas, por ejemplo la medicina china, no hay una diferencia entre lo físico y lo psíquico. No hay una psicología, sino que se ve esta cuestión sistémica de que nosotros contenemos todo y que todo está relacionado. Entonces, por ejemplo, el corazón va a estar relacionado a un dolor profundo.
el pulmón va a tener que ver con una melancolía, también con un dolor, con algo muy difícil de transitar, de superar. Entonces, cuando hay un dolor tan intenso puede enfermar los pulmones o el hígado, que es el fuego del cuerpo, toda nuestra ira, todo nuestro enojo, va a afectar esa zona. Entonces, fíjense que desde lo antiguo y desde miradas más actuales hay una correlación y una mirada sobre esto. Y yo siempre, muchas veces cuento una experiencia personal. Cuando yo empecé a estudiar, no empecé a estudiar psicología, empecé a estudiar psicopedagogía por diferentes cuestiones. Era una época difícil en mi país, era la época de los militares, donde, la carrera de psicología era peligrosa. Y entonces empecé en una universidad privada, en Buenos Aires, en lo que hoy es la USAL, la carrera de psicopedagogía. Y era muy jovencita, tenía 17 años. Y me acuerdo en primer año, una materia que se llamaba psicofisiología, donde me tocó un profesor que después supe que era una eminencia, que es el doctor Chiozza. Y él tenía un libro que llamaba Trama y figura del enfermar, muy psicoanalítico. Él era una época donde el psicoanálisis en lo público estaba prohibido, pero en lo privado no. Y yo con este hombre empecé a aprender cómo el cuerpo se enfermaba por ese dolor que no se expresaba. Y en algún lugar debo tener los apuntes, porque he guardado apuntes de las materias que me interesaban. Y fue maravilloso ese descubrimiento. Yo tenía 17 años, 17 y 18, porque en agosto cumplo. Y ahí es como que lo tomé así, de decir, es así. No es que hay un órgano que se enferma, no es que el cuerpo está disociado de lo que nos sucede. Entonces hoy tenemos que tener esa mirada sistémica y de entender que todo lo que pensamos y lo que sentimos afecta al cuerpo, para bien o para mal. Y volviendo a esto de lo que decía de las afirmaciones de Louise Hay Louise Hay era la época del auge del SIDA, hoy llamado HIV, pero en su momento era el SIDA o la peste rosa, entonces estamos hablando de los 80. Y ella en Hollywood hacía reuniones gratuitas en un lugar under, y había personas que tenían remisiones espontáneas con su SIDA, cuando era una enfermedad mortal, cuando recién había empezado. Y escribí un libro que pues yo durante mucho tiempo me dediqué, cuando trabajaba como psicólogo y cuando trabajaba en instituciones, a trabajar con pacientes. Me formé, hice capacitación, siempre quise hacer servicio con esto que pasaba, porque nada, era algo realmente muy doloroso y mucha gente tenía como, no querían acercarse, fue de terror. La primera etapa. Y ella, su libro, El SIDA, un enfoque positivo, era impresionante, con afirmaciones, con meditaciones. Y yo lo he trabajado con muchos grupos, tenía grupos tanto de enfermos, portadores como familia, donde los resultados eran impresionantes. Impresionantes. Y ella trabajaba con las afirmaciones y con la meditación. Llegó a ser invitada en Harvard para dar clases por la evolución y la sabiduría que desarrolló esta mujer. Entonces yo la nombro porque es una pionera, porque se habla de esto, del otro, pero realmente fue una persona muy, muy importante, pionera. Y también por esa época ya había textos. Hay un texto que es básico, se llama La enfermedad como camino, que también es uno de los primeros textos modernos donde hace entender ese correlato que hay entre
lo físico y el dolor y la emoción. Y cómo la enfermedad no es un castigo ni es una desgracia, sino que es un camino para sanar, porque esa dolencia, ese síntoma, esa enfermedad, ese desorden me está mostrando algo que hay que mirar. Y esto lleva a lo que decía Freud. Él decía, una emoción, algo muy fuerte que se siente y se reprime, tiene que tener alguna vía por la cual salir, por una cuestión energética, por una cuestión de ley energética. Entonces, eso que no se pudo liberar, se va a liberar como síntoma. Y por ahí la persona no se va a dar cuenta porque tiene esa parálisis en su pierna. Pero eso está relacionado con lo que se reprimió. Ahí estamos en lo que yo estoy tratando de hablar de una manera muy clara para que entiendan todos. No estoy hablando de una manera técnica ni nada, muy clara. Y después también otra persona que es admirable y que falleció hace pocos años, como Luis, fue el doctor Hammer. Cuando yo conocí sobre el doctor Hammer, que fue por él, sí, 90 y algo, era una época donde él lo metían preso, estaba por ahí hablando en algún canal de televisión y lo estaba esperando la policía, tuvo que escaparse, bueno, pasó una vida muy dura. Es un médico, para quien no lo conoce, de ahí surge la medicina biológica del doctor Hammer, las 5 leyes biológicas del doctor Hammer. Este hombre, junto con su mujer, bueno, tenían un hijo, que el hijo muere imprevistamente, y a partir de ahí la mujer hace un cáncer, creo que un cáncer de pecho, y él hace también un cáncer. No me acuerdo dónde. Y entonces él empieza a investigar qué relación hay entre ese hecho trágico de la muerte del hijo con la enfermedad que se desarrolló en ambos padres. Y fíjense cómo a veces, ¿no? Después de vivir alguna situación tan fuerte como esto que estoy hablando, la muerte de un hijo y de un hijo adulto, donde un muchacho joven, él empieza a investigar y entonces descubre toda una teoría maravillosa, descubre las 5 leyes de Hammer, donde descubre lo que significa el cáncer. Y cómo un cáncer no va a agarrar en cualquier lado, va a estar relacionado a la situación que se vivió. Él habla de que el cáncer es una fase de resolución de una enfermedad, de un conflicto que se inició antes. Y bueno, hay toda una escuela. Hoy hay gente seria, hay gente que no. Pero bueno, digamos que hay toda una base que hoy habla de esta medicina germánica o nueva medicina, como la han llamado. Es muy interesante porque él empezó con el cáncer, pero después siguió con otras patologías. Entonces, fíjense que hay muchos caminos, muchos senderos que permiten entender, comprender y atender a esto que nos pasa en el cuerpo, con aquello que nosotros no podemos. Bien, gracias. Sí, me parecía que era próstata, pero no estaba segura, gracias. Y ella ovarios, tenés razón. Entonces hoy es innegable esta relación, ¿no? Que, como dije al principio, no existe una enfermedad, existe una persona enferma. Y esa persona enferma es una persona que no solamente tiene un tema en su cuerpo físico que la afecta,
sino que hay emociones, pensamientos, o sea, todo lo que representa a esa persona está afectado y el cuerpo ese síntoma es una consecuencia, no hay origen ahí. Por eso, cuando se disocia a la salud física y se disocia a la medicina y se trata nada más que a la enfermedad, al síntoma y se le da pum, pam, sí, hagamos esto, hagamos lo otro, mediquemos, quimio. Bueno, y no voy a entrar en detalles con todo eso, pero bueno, cuando solamente se ocupan de atacar a la enfermedad, no hay cura, porque el origen, eso que está sosteniendo y alimentando a ese síntoma, sigue. Entonces va a aparecer por otro lado, se va a manifestar de otra manera. Entonces, hay que entender esto, de que la enfermedad física, el síntoma físico, la dolencia física, es una consecuencia, no es la causa, es una consecuencia. Entonces, hay que tratarla, obviamente, pero hay que ir al origen, hay que ir a la causa. Y por ejemplo, este hombre con el que yo me formé, el doctor Chiosa, él hablaba de que no funcionaba la causa y efecto, sino que era, si él decía, no es causa-efecto. Él hablaba de condiciones necesarias pero no suficientes y que se tenían que unir. Esas condiciones necesarias no suficientes, cuando se unían, daban por resultado esa situación en lo físico. Entonces, ya en una etapa avanzada de las constelaciones se empezó a abrir el campo, a constelar las enfermedades, a constelar los síntomas. Porque como el cuerpo funciona como un sistema, entonces lo sistémico se puede aplicar. Y luego, por ejemplo, mi actual maestra, con la que yo vengo hace años y sigo actualizándome y ahora estoy haciendo la última etapa, que todavía me queda un tramo, Brigitte, tiene un libro maravilloso, que es un libro que es básico en formación tanto en Inconsva como, ¿sí?, Constelar la enfermedad. Yo la conocí cuando vino por primera vez a Argentina y vino a presentar este taller junto con otras actividades. Y ella es la que logra integrar, como dice acá, constelar la enfermedad desde las comprensiones de Hellinger y Hammer, porque ella se formó en medicina biológica. Entonces, abre un camino, como dice la contratapa del texto, un camino inédito, porque integró y a partir de ahí propone un trabajo muy completo, un acompañamiento muy completo en el tema de las enfermedades físicas, psíquicas también, pero ahora estamos hablando del tema del cuerpo. Y esto, como decía, ya sé más, hay médicos que cada vez más médicos se interesan en trabajar de esta forma. Y algo que yo siempre voy a aclarar, una persona, como estamos diciendo que nosotros somos seres muy complejos, cuando una persona tiene una enfermedad física y estamos hablando de que eso que ocurre en el cuerpo es un resultado, es una consecuencia, tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para poder volver a la salud, para poder tener una mejora, para poder evolucionar favorablemente, lo cual quiere decir que no es que, yo tengo una enfermedad, voy, constelo y ya está. No. Ahora voy a explicar en constelaciones que a veces hay enfermedades que no se pueden constelar.
no todo se puede constelar ni es conveniente. No es un vale todo. Hay que tratarlo con mucho respeto. Pero lo que digo es que, así como también si hay un trastorno, un desorden psíquico, una persona tiene que hacer el tratamiento que corresponde con el especialista que corresponde, y la constelación va a ser algo que va a acompañar, va a acelerar los procesos, porque, por ejemplo, en el tema de una dolencia física, la medicina, y ahí tenemos varias medicinas para elegir, hoy tenemos medicinas que matan, que ya vamos conociendo cuáles son, y medicinas que curan. Bueno, uno ahí tiene que aprender a decidir y elegir lo que es realmente bueno, no ir tampoco a una medicina que en realidad está al servicio de esta frase que dice: un paciente curado es un cliente perdido. Esa medicina no, me refiero, hay muchas líneas de medicina que curan, pero bueno, ante una enfermedad, ante una situación de salud, un tratamiento médico correspondiente y acompañarlo. ¿Por qué? Porque ¿qué me va a permitir ver, por ejemplo, una constelación? El origen. Ese origen que no se ve. Ese origen que es invisible. Eso que no puedo ver a través del síntoma. Aunque a veces, cuando uno está entrenado y cuando uno va aprendiendo y va estudiando y va creciendo como persona y haciendo un buen trabajo personal, puede empezar a decir: bueno, no sé, hay algo que no quiero ver, entonces esta conjuntivitis que tengo, empezamos a relacionar porque empezamos a estar más atentos a lo que sentimos y a lo que el cuerpo nos muestra. Pero muchas veces no es fácil encontrar ese origen. Y ahí es donde la mirada sistémica, las constelaciones, un ejercicio sistémico pueden orientarnos, ¿no? Entonces, como dije, esto es una charla sencilla para que las personas puedan comprender más allá de la formación que tengan. No es una charla técnica ni con un nivel así demasiado complejo, sino para que todos se entiendan. Cuando yo me refiero a que por ahí no se puede constelar toda enfermedad, quiere decir que, bueno, desde la forma actualizada de las constelaciones, que mucha gente me pregunta, ¿qué son las constelaciones? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre las constelaciones familiares y las nuevas o las cuánticas? Ninguna. Es el hilo conductor. Las nuevas constelaciones o constelaciones cuánticas son la evolución, la actualización de las constelaciones originales. Antes se trabajaba de una manera y a lo largo de todo este tiempo, casi 40 años, casi 40 años, va evolucionando, y entonces hoy hay otra mirada, el método va cambiando, todo va cambiando, porque esto va evolucionando como evoluciona la vida. Entonces, en esta forma actualizada, quien está a cargo de una constelación es guiado. Hellinger hablaba del vacío creador, del centro vacío. No es que uno dice: bueno, vamos a hacer tal cosa. No. Es algo donde hay una conexión con algo más grande y donde quien está a cargo siente cuando una constelación está permitida y cuando no, porque tenemos nuestros límites. Y uno puede sentir que determinada situación de salud no es conveniente trabajarla. Trabajar directamente ese tema. Podemos abordar el trabajar que la persona acepte lo que le está ocurriendo. Podemos trabajar en lo que está sintiendo esa persona. Pero a veces hay situaciones de enfermedad donde el constelador percibe que no es conveniente, porque como todo trabajo de liberación genera una crisis de sanación.
La gente que está acostumbrada a trabajos profundos, energéticos, espirituales, saben que cuando uno tiene una liberación, una sanación, sí, una liberación, una limpieza, algo que se libera, eso genera una crisis de sanación. Entonces, en personas con determinadas patologías, esa crisis de sanación puede ser muy grave, aunque sea una sanación. Entonces hay que ser muy cauto. Y ante ante un cuadro difícil, uno tiene que preguntar. El constelador tiene que preguntar si es conveniente que esa persona haga ese trabajo. Mayormente se trabaja con los síntomas. Y hay muchas cosas interesantes que aparecen, porque aparece ese origen. Y muchas veces una dolencia, un síntoma, están mostrando algo o alguien excluido. Una emoción excluida, un ancestro excluido. Como a veces también, yo lo he visto a lo largo de tantos años que constelo, y me viene a la mente alguien que constela periódicamente conmigo. Ella estaba trabajando un síntoma y lo que salió en la constelación fue impresionante, porque lo que ella estaba teniendo un síntoma que en realidad, en ese origen, en la primera persona que sintió esto y después se fue repitiendo, algo que vivió muy fuerte, muy trágico, se vinculó con un tema físico y a partir de ahí se fue cargando generacionalmente ese mismo síntoma. Y el origen era como decir, bueno, justo en el momento que me dan una noticia tristísima, me agarra determinado dolor y ahí queda enlazado y queda ya dentro del sistema como algo que se repite, porque hay muchas cosas que pueden llevar a que nosotros estemos cargando con eso. Por un lado hay que despejar lo propio, ¿no? Lo propio, lo que uno en el tiempo que lleva de vida no pudo expresar, cosas que quedaron profundamente reprimidas, entonces los dolores van a doler acá, van a doler, como dije, en los pulmones, el enojo va a estar en el hígado, el miedo en los riñones. Y esto ya viene desde la medicina china, toda esa información de cómo el cuerpo o cómo las emociones están relacionadas con el cuerpo. Entonces, uno, por ejemplo, cuando Hammer, o cuando se empezaba con toda esta línea, se veía un tiempo, se preguntaba qué había pasado una cantidad de tiempo atrás, que era donde podía haber sucedido un hecho traumático que X cantidad de tiempo después desencadenaba en un tumor, por ejemplo. Entonces se hacía toda esa mirada, ese estudio. Nosotros desde las nuevas constelaciones se trabaja sin reglas, no hay cada vez, como hoy le escuchaba decir en algo que escuché de mi maestra, cada vez tenemos que tener más respeto por nuestros ancestros y buscar menos información, porque cuando nosotros trabajamos esto en una constelación no importa indagar que quién fue, que quién era, que en qué genera, sino ir al origen y ahí poder agradecer, ver, honrar ese destino para poder liberarnos de esa carga que muy tempranamente, porque esto se hace en nuestros primeros años de vida, algo nos hace decir, yo cargo esto por vos, o yo como vos llevo esto, o porque puede ser, son compensaciones arcaicas, se lo llama, ¿no? Yo por vos, yo como vos, yo en tu lugar. Y esa fidelidad, que cuando es muy grave la vamos a llamar intrincación,
digamos, los seres humanos siempre nos vinculamos de distintas formas. Hay vínculos positivos y vínculos negativos, ¿no? Cuando hablamos de intrincación es un vínculo grave, la intrincación es una forma de vinculación grave, porque la intrincación está hablando de algo muy trágico, puede ser un crimen, puede ser algo muy grave que sucedió, generalmente de la línea de los abuelos hacia atrás, y uno desde la fidelidad se alinea a esto. Entonces la persona que está dentro de una intrincación no va a tener vida, va a estar viviendo una vida de otro muy grave, muy difícil, y esa persona no va a poder en la vida ni avanzar ni evolucionar, porque está completamente atrapada en algo muy grave. Eso es lo más fuerte que se puede tener en lo que tiene que ver con la vinculación con los ancestros, que en un momento se empezó a traducir mal esa palabra y se empezó a traducir como implicancia. Pero en realidad intrincación está hablando de una vinculación muy grave, con hechos gravísimos que podríamos decir que no todas las personas tienen una intrincación, la mayoría, pero una intrincación fuerte no es que la van a tener todos, fidelidades sí, traemos. Entonces, dentro de las vinculaciones puede estar la fidelidad. Entonces, supongamos, y ahí entramos con todo esto de que por ahí, como me llamo igual, como nací el mismo día, como me parezco, por lo que sea, cuando uno es muy pequeñito, a ese ancestro le dice: te sigo en esto, te sigo en la enfermedad, yo como vos cargo esto. O también puede suceder cuando somos pequeñitos, si alguno de nuestros dos padres los sentimos en peligro y un niño necesita a sus padres vivos por una cuestión de supervivencia. Y ahí podemos entender lo de las enfermedades en los niños. Hellinger decía, los niños no tendrían por qué enfermarse, pero si alguno de los papás, si el niño siente a sus padres en peligro, desde ese amor, desde ese profundo amor arcaico, dice: yo en tu lugar. Y eso, desde lo sistémico, podría explicar esas enfermedades graves que les agarran a los niños pequeños durante la infancia. Entonces, hay muchísimas cosas que podemos decir de esto da para charlar mucho, pero lo importante, que es lo que a mí siempre me parece bueno compartir, es para que quienes están escuchando puedan tener una comprensión de esto y puedan entender que eso que le pasa a mi cuerpo no está disociado de las cosas, de mis dolores, de mis traumas, de mis preocupaciones. Bueno, acá parece que la señorita Mina, a ver, esperen, porque ella está grande. Está soñando, esperen. ¿Qué pasa, mamuna? Estaba soñando, es la viejita, le digo yo. Y bueno, me la traigo cerquita porque necesita cariño. Ya está muy grande. Entonces, que podamos entender que no estamos desconectados. Estamos interconectados, somos un sistema. Entonces, si yo tengo mucha bronca, mi cuerpo también lo va a mostrar a través de mi hígado, ¿sí? Cuanto más nosotros podamos expresar lo que nos pasa, cuanto más podamos, por ejemplo, en algo, vamos al extremo, un duelo interrumpido, un duelo bloqueado, va a generar posiblemente
una enfermedad grave. Porque esa carga de dolor que no se puede liberar, a algún lado va. Y a veces va a pasar el tiempo que tenga que pasar, no es inmediato. Como a veces algo sí puede ser inmediato. Entonces, si empezamos a entender al síntoma como una metáfora de algo, como algo que me está tratando de mostrar lo que yo conscientemente no puedo ver, y dejo de ver al síntoma, a la enfermedad como un enemigo, como luchar, no se lucha contra una enfermedad. A una enfermedad se la sana, se la ve, se la comprende y se la acepta en primer lugar. La enfermedad, y no me gusta esa palabra, la enfermedad, el síntoma, tiene un sentido. No aparece porque sí, algo me está mostrando. Por eso ese nombre del texto, la enfermedad como camino. Y si nosotros comprendemos que lo que tenemos a nivel consciente es un porcentaje mínimo de toda la complejidad que llevamos, entonces una de las maneras que tiene nuestro ser de mostrarnos algo que duele, algo que no se resolvió, un excluido, una fidelidad, es el cuerpo, y es el dolor, y es el síntoma, y es la enfermedad. No nos enfermamos físicamente, nos afectamos emocionalmente. Lo físico es un resultado. Y eso que duele y que duele en el cuerpo, me está permitiendo ver un dolor más profundo que yo no puedo ver. Un duelo que bloqueé, un odio que reprimí, una vergüenza que no asumí. Entonces por eso hoy no se puede trabajar un síntoma físico sin un acompañamiento terapéutico para realmente ir al origen, a comprender, a descubrir qué hay detrás de eso que le está pasando a mi cuerpo, porque mi cuerpo me lo está mostrando para que yo me anime a ver y a resolver. Entonces ahí, cuando yo puedo ver y cuando me abro a ver qué hay detrás de eso, y cuando acepto esto que me está pasando y no reniego, no lucho. Por eso en toda enfermedad la primer vía de sanación es el asentimiento. Por más duro que sea lo que me está pasando o lo que le está pasando a un ser querido, aceptar esa enfermedad, esa dolencia. Porque cuando la acepto estoy reconociendo la realidad de que esto así es. Y solamente cuando algo lo reconozco y lo acepto, puedo elegir hacer algo con eso. Cuando lucho con una enfermedad, la hago más fuerte. No se trata de luchar, se trata de asentir, se trata de comprender, se trata de ver más allá, porque el cuerpo está siendo un aliado que se presta al dolor y se presta al sufrimiento que tiene cada célula con algo que está desordenado para que uno pueda conectarse con ese dolor más profundo, tan profundo, que no puedo ver, de tanto que duele. Entonces, tampoco hay que caer en, cada cosa que pasa, a ver. Esto es un tema muy largo, porque también hay una explicación de por qué hay bacterias, hay virus, porque yo, desde una mirada moderna, digo, a ver, tenemos que separar muchas cosas. Nosotros vivimos en un mundo, en un sistema muy complejo,
donde la mayoría de los alimentos son alimentos que no son saludables, donde las industrias de lo que supuestamente tiene que curar tienen componentes que enferman más, donde estamos bombardeados en el agua, en el aire, en todo, con un montón de cosas que no son saludables. Entonces, por un lado hay mucha causa en todo ese contexto enfermante en el que vivimos. Entonces, eso no lo tenemos que negar. Pero después hay condiciones necesarias, pero no suficientes, como yo decía, que hacen que haya personas que se agarren todo lo que anda por ahí y otras no. Entonces ahí volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué ha pasado conmigo para que ahora me suceda esto? Ahí es donde uno tiene que empezar a mirar todo. Y bueno, no sé, es un tema que da para mucho, pero yo quería como hacer una introducción, ya lo vamos a volver a tratar, si ustedes quieren. A mí me encanta que ustedes me escriban, como me escribió esta persona pidiéndome que hable de esto y me digan, Roxana. Bueno, y yo ayer compartí una... Ahora voy a cortar porque hoy cumplo 34 años de mamá, de mi primer hija nacida. En realidad tengo más años de mamá. Tengo 41, 40 de mamá, pero de mi primer hija nacida, 34. Hace 34 años nací a Ornella, que es mi reina. Entonces voy a compartir un momento hermoso con mi hija y con nuestra familia. Entonces tengo que ir despidiéndome, pero ya estamos más o menos en la hora. Pero yo ayer comenté que bueno, que van a haber actividades a partir de abril, dije 3 actividades que me vinieron a la cabeza, que hay 2 que son, una es un ciclo de talleres, toda una línea de talleres de abril a diciembre, el otro es un grupo terapéutico, pero voy a empezar en abril en mi canal de YouTube con un encuentro que no sé si va a ser semanal o quincenal, que se va a llamar Consultas Abiertas, donde ahí va a ser con lo que ustedes planteen poder tener un ida y vuelta. Así que bueno, ese espacio lo vamos a crear porque lo siento en el corazón. Pero bueno, creo que como introducción, creo que de acá se pueden sacar muchas cosas, después por ahí lo puedes volver a escuchar. Me gustaría que en los comentarios pongan alguna, no sé, algo que haya quedado por ahí, después yo lo voy respondiendo. Criollita bonita. Bueno, sí, general, yo grabo, mira, salvo veces que no me funciona porque algo no sé qué pasa, pero mis vivos los guardo siempre. Así que bueno, y después los comparto en mis otras redes. Así que gente, bueno, nada, como les dije, yo ahora voy a celebrar esta maternidad primera y el cumple de mi hija mayor, de los nacidos, y bueno, y espero que... Gracias, Lore, gracias, mi amor, y espero, bueno, que haya sido de utilidad. Este viernes está completo el taller, para el 23 solamente queda lugar a la tarde, presencial en Mar del Plata, y para el 22 quedan 2 lugares, para el viernes 22, que es la última de este mes, y después tenemos, bueno, este fin de semana, el curso de INCONSFA, que es sobre sistemas familiares, intrincaciones y campos mórficos, que es muy interesante porque nos permite entender todo eso que nos vincula a las intrincaciones y a las fidelidades. Gracias. Y también nos permite ver lo que son las intrincaciones y nos permite ver esos campos de memoria con los que también nosotros quedamos atrapados, así que bueno, el que quiere aún se puede sumar, es el fin de semana, me escriben por privado, y el 27 tenemos lo de sanación del inconsciente familiar, que no es desde voy a unirlo con lo sistémico, pero esto viene desde lo que es la sanación cuántica, que es desprogramación mental consciente. Así que bueno, gente, y en abril empezamos la formación. Este sábado, el que quiera enterarse de la formación, voy a hacer un vivo por acá, 19 horas, por acá y por Zoom. El que quiere me habla y le doy el enlace al Zoom,
donde voy a hablar de esta formación, segunda charla de la formación en constelaciones familiares y nuevas constelaciones que empieza en abril, donde todo el primer año es un año de trabajo personal, es un año de sanación personal. Así que bueno, gente, gracias siempre por tanto, gracias por estar ahí, que estén bien, nos vemos el próximo jueves para otra charla y lo mejor para cada uno de ustedes. Gracias.